Buenas tardes, señoras y señores. En representación de la Comisión Distrital de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, que tiene a su cargo la Escuela Judicial, les doy la más grata bienvenida a todos los que en este momento se encuentran conectados. La bienvenida no solamente, sino también las gracias. Gracias por su tiempo, gracias por dedicar un momento de este día y de las sucesivas fechas que tendremos para capacitarse. De hecho, este evento es hecho por ustedes, para ustedes, y es sin duda uno de los más ambiciosos de los que vamos llevando a cabo este año judicial. Se ha elegido esta vez la temática civil, no solamente desde el punto de vista sustantivo, sino también vamos a tocar tópicos procesales, específicamente referidos a plenos casatorios y sobre todo también el tema de la oralidad civil. Esto último está exigiendo bastante preocupación de los operadores judiciales y de hecho esta cita nos convoca no solamente a jueces, sino también a personal jurisdiccional y también a los miembros del Colegio de Abogados de Ventanilla, a quienes también le damos la bienvenida. A partir de hoy tendremos 10 fechas en las cuales tendremos el gusto de escuchar a 10 expositores de alta calidad, especialistas en la materia. El día de hoy nos acompaña el doctor Joel Chipana Catalán. A él las gracias por su presencia. Así que sin más preámbulos, doy por inaugurado este diplomado de especialización en Derecho y Jurisprudencia Civil. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, presidente de la Comisión Distrital de Capacitación. Tendiendo ya a la presentación del evento que nos ha convocado el día de hoy, nos place poder recibir al doctor Joel Chipana Catalán, quien abordará la sesión número 1 de este evento, denominado nulidad de acto jurídico. El doctor cuenta con credenciales académicas destacadas, siendo abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster por la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres, socio de Chipana y Moreno Abogados, profesor de Derecho Civil y árbitro en contratación estatal y arbitraje comercial. Cuenta con distintas publicaciones en la especialidad de Derecho Civil y el día de hoy nos estará acompañando para poder desarrollar el tema de nulidad de acto jurídico. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido a usted. Queridos amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer para mí compartir con ustedes, a la comisión, mi profundo agradecimiento también por permitirme dar la clase inaugural, si se quiere, de este diplomado en Derecho Civil. Yo he traído hoy día un tema, y me han pedido que hable de un tema que es en realidad transversal a todo el derecho civil. Tengo unas diapositivas que me voy a permitir compartir ahora con ustedes, porque he tratado de zambullirme y buscar, digamos, jurisprudencia, porque siempre he tratado yo de llevar todo al ámbito enteramente práctico, ¿de acuerdo? Tengo una exposición de unos 30-35 minutos programada. Entiendo que las diapositivas las van a tener ustedes, así que no hay ningún problema por ello. Y voy a hablar sobre temas muy concretos, sobre supuestos específicos de nulidad de acto jurídico, ¿de acuerdo? No voy a, por ende, hablar de los requisitos de validez del acto jurídico, que ya lo tenemos claro todos, están por lo demás en la norma, en el 140 del Código Civil, sino que voy a entrar a hablar directamente del tema de la nulidad. Sí quisiera abrir un paréntesis en relación a la capacidad plena de ejercicio como requisito de validez del acto jurídico, porque como ustedes sabrán, se ha emitido un decreto legislativo en el año 2018, el 384, que, y esto lo he dicho en muchos foros, realmente rompe el esquema de capacidad que teníamos y que entendíamos desde el año 1984, que fue el año en el que el Código Civil entró en vigencia. Por ejemplo, y algunas características de este decreto, es que vamos a entrar a un escenario en donde se ha eliminado el discernimiento como supuesto de limitación total de la capacidad de ejercicio, lo cual a mí me parece peligrosísimo, ¿de acuerdo? Se ha confundido, pues, aquí el concepto de discernimiento con el de, digamos, facultades o falta de facultades físicas o supuestos de discapacidad, ¿no? Se eliminó el inciso 2 del artículo 219 del Código Civil también, que hacía referencia al agente capaz o agente incapaz o con falta de capacidad de ejercicio como escenario para entrar a un supuesto de nulidad.
Y ahora estamos en un escenario en el que todas las personas, incluso quienes adolezcan de... no sé si podrían... el sonido, por favor. Digamos, todas las personas que adolecen ahora de deterioro mental grave tienen plena capacidad de ejercicio, lo cual a mí me parece peligrosísimo, ¿de acuerdo? No es objeto de esta clase hablar de este tema, en algún momento me gustaría abordarlo porque es un tema, desde mi punto de vista, trascendental, pero yo creo que esta modificación del decreto legislativo no ha sido la más feliz. Creo que hay muchas situaciones que han, digamos, llevado al derecho civil a un ámbito anterior, a un peor escenario que aquel en el que se encontraba. Pero bueno, nulidad de acto jurídico, ¿de acuerdo? Es una situación en la que los negocios no cumplen con los atributos exigidos por la ley para producir las consecuencias hacia las cuales estaban dirigidos, ¿no? Uno siempre quiere buscar algún tipo de modificación de una situación jurídica a través de la celebración de un acto jurídico, ¿no? Pero la figura de la nulidad, digamos, me va a llevar a un escenario en el que el acto es inapto para vincular a las partes según lo que ellas mismas han querido o han programado. Ese es un concepto, digamos, elemental de un supuesto de nulidad, ¿de acuerdo? No se cumple con los atributos de la ley, por ende las consecuencias no se van a poder representar en la realidad, las consecuencias que los sujetos, ¿no? O el sujeto que manifestó voluntad quería conseguir. Ahora, es interesante también las características que tiene esta figura, ¿no? Digamos, y la podríamos distinguir de otras en virtud de estas. Por ejemplo, cualquiera que tenga un interés económico y moral, y de eso hablaré en unos minutos, puede solicitarla, ¿no? Incluso el Ministerio Público, incluso el Ministerio Público. Hay muchísimos casos en donde el Ministerio Público solicita nulidades, por ejemplo, en temas de investigaciones por lavado de activos o sentencias que tengan que ver con fraudes, con testaferros, etcétera. Entonces, siempre ahí el Ministerio Público ha tratado de solicitar nulidades porque claramente tienen una finalidad ilícita, ¿no? Puede ser declarada de oficio por el juez cuando sea manifiesta. Acá tenemos abundante material, el 9º pleno casatorio, que también voy a comentarlo brevemente, digamos, zanja la discusión sobre si el juez podía o no podía declararla de oficio sin que nadie se lo pida. La acción prescribe a los 10 años, normativamente tenemos esto en el artículo 2001 del Código Civil, y aunque en doctrina esto es bastante debatible, ¿verdad? Hay muchos autores que señalan que el tema de la prescripción de la acción de alguna manera estaría convalidando los efectos de un acto nulo, ¿no? Entonces, en doctrina siempre se ha tratado de discutir ese asunto, pero, digamos, en un plano normativo la figura es bastante clara, la acción prescribe a los 10 años. Ahí también existen algunos problemas del cómputo de ese plazo de 10 años. También tengo algunos ejemplos para ustedes el día de hoy. No se admite confirmación o convalidación, la sentencia tiene un carácter declarativo y tiene efectos restitutorios. Esto me parece importante, ¿no? Porque si el acto está viciado desde el inicio, no puede generar, pues, digamos, por ejemplo, la exigibilidad de la prestación y contraprestación, y si es que eso ha ocurrido, cuando se declara la nulidad, todo va a tener un efecto restitutorio, las partes van a tener que devolverse lo que en virtud de ese acto nulo se han entregado una a la otra, ¿no? Ahora, esta cita, amigos, me parece fundamental para entender la verdadera naturaleza y la verdadera labor de los jueces, porque lo cierto es que al margen del plano teórico y abstracto, ¿no? Si es que no existe una sentencia y si no hay actividad judicial o arbitral en su caso, la verdad es que no podemos hablar de nulidad, ¿no? Esta cita a mí me parece muy importante. Dice, la actividad del juez no es anulativa, sino constatativa, pero la nulidad opera ipso iure o ipsa leye. Pero se hace hincapié en que la acción para hacerla declarar es una acción judicial o arbitral en el caso peruano y en el caso de otras jurisdicciones, al igual que la acción de anulación. Es decir, tanto el juez constata como cuando pronuncia la nulidad se requiere de un acto judicial. Entonces, esa labor que recae en nuestros jueces es fundamental que nosotros la tengamos muy en cuenta cuando estemos hablando de un supuesto de nulidad. ¿Ok? Acá tenemos causales, nulidad, anulabilidad, no me voy a detener en esto. Voy a empezar a hablar ahora sí de algunos supuestos muy concretos, ¿de acuerdo? He traído algunas casaciones, algunas sentencias que se han emitido, y sí quisiera que pongan especial énfasis y análisis en los años, para que nos demos cuenta de cómo a través de los años nuestra Corte Suprema, nuestras Cortes Superiores han ido de alguna manera variando los criterios para resolver casos similares
y en un supuesto darle una solución A y en otro supuesto darle una solución B, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una de la Mayeque que dice, dichos inmuebles sociales fueron dispuestos unilateralmente por el esposo, actos jurídicos que resultan viciados de nulidad absoluta conforme al artículo 315 porque no intervino la cónyuge. Como saben, el octavo pleno casatorio aún no ha sido resuelto. Yo tenía una posición que la tengo desde un punto de vista, si se quiere, teórico, optaba por una ineficacia del acto. Sin embargo, yo, conforme he ido analizando la materia y haciéndola aterrizar a un plano enteramente práctico, yo creo que la nulidad es digamos, la que podría darnos mayores luces, mayor justicia, si se quiere, para el caso concreto. Y espero en los próximos días publicar algo sobre esto, porque me parece que la nulidad tiene más sentido aplicarla a este tipo de casos, disposición de los bienes de la sociedad de gananciales por uno solo de los cónyuges, por temas enteramente prácticos. Más adelante voy a dar alguna razón sobre eso, pero acá, por ejemplo, estamos hablando de una nulidad, ¿cierto? Falta de manifestación de voluntad, que yo creo que no es la causal para llegar a una nulidad en este caso, sino sería, si se quiere, un fin ilícito, de repente una nulidad residual regulada por el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, porque se está yendo en contras de orden público, ¿no? Normas que interesan el orden público. El 315 es un típico supuesto de ello. Objeto física o jurídicamente imposible. La exigencia de la posibilidad física o jurídica para la validez del acto jurídico implica que el bien esté dentro del comercio de los hombres, eso es evidente. Es decir, no será un objeto física o jurídicamente posible si el bien estuviera fuera de la actividad económica. La posibilidad jurídica está referida a la conformidad de la relación jurídica reconocida así por el ordenamiento jurídico, ¿no? Tiene que calzar ahí lo que uno va a querer conseguir con esto. Ahora, existe abundante jurisprudencia sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, acá debemos diferenciar los actos jurídicos sobre bienes ajenos, ¿no? Un supuesto claro y el entendimiento de mucha doctrina señala que podemos hablar de la validez de un contrato sobre bien ajeno cuando las partes que intervienen en el negocio saben que el bien es ajeno. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos ante un supuesto claro de validez del acto. Además, el Código Civil en contratos parte general tiene una norma específica que señala se pueden contratar sobre bienes futuros y sobre bienes ajenos. Pero ahí hay que tener muy claro, muy en cuenta que para entrar a ese escenario de validez, las partes que celebran el contrato sobre un bien ajeno, que no le pertenece a ninguna de las dos partes, tienen que conocer la calidad ajena del bien. Distinto será el escenario en aquel en el que yo le vendo algo a alguien diciendo que es mío. ¿De acuerdo? A ese escenario se refiere estas casaciones y estas sentencias que he traído, ¿no? La transferencia de un bien ajeno convierte el objeto de la compra-venta en jurídicamente imposible, porque no se puede vender el bien del cual no se es dueño, siendo nulo el acto jurídico, ¿no? Ahí está hablando de una imposibilidad jurídica, ¿no? No física, sino jurídica. Otra, ¿no? Constituye causal de nulidad si el objeto del acto jurídico deviene en un imposible jurídico. Es nulo el anticipo de legítima realizado por los cónyuges demandados a sus hijos, porque el inmueble fue vendido con anterioridad y por tanto no podía disponer de un bien de que ya no les pertenecía, un bien que ya era de un tercero. Entonces acá tenemos claro el ejemplo en el que podríamos hablar de una imposibilidad jurídica. Repito nuevamente, amigos, no hay que confundir el supuesto de validez de un contrato sobre bien ajeno cuando las partes que lo celebran saben que el bien es ajeno, de aquel otro relacionado a que solamente una de las partes sabe que el bien es ajeno y la otra no. Este segundo escenario podría ser atacado y así lo ha señalado la Corte Suprema en abundante jurisprudencia. Estaríamos en un supuesto de nulidad por objeto jurídicamente imposible. Yo no puedo vender lo que no es mío, menos aún engañando a una persona y diciéndole que, haciendo pasar por mío un bien que es ajeno. Fin ilícito. El negocio jurídico debe marcarse en la ley, no debe contravenir las normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Esto es muy importante, ¿ok? Ni las normas imperativas o prohibitivas, esto también es fundamental. Hay teoría general del derecho, clasificación de las normas en distintas clasificaciones que se han, digamos, esbozado en la doctrina, y tenemos las normas imperativas y las normas prohibitivas, ¿no? Cuando estamos ante un acto que va a ir en contra de estas normas imperativas o prohibitivas, podemos jalar ese supuesto y llevarlo a una causal de fin ilícito, ¿de acuerdo? Ni debe constituir por sí mismo una conexión con otros hechos, un delito. También hay el tema ahí de qué pasa, y la pregunta que surge es, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un proceso penal, por ejemplo, sobre estafa, ¿no?
claramente hay un acto jurídico ahí, ¿no? ¿Es suficiente agarrar el proceso penal con la existencia, la investigación, la imputación para jalarle al ámbito civil y poder luchar en el ámbito civil la nulidad, ¿no? Ahora vamos a ver una sentencia que habla sobre eso, ¿no? Por ejemplo, esta casación dice, habrá fin ilícito cuando, respetándose aparentemente la forma del acto jurídico, se evidencia la intención de conseguir un efecto prohibido por ley. En el presente caso, no puede haber pronunciamiento sobre el fondo del asunto para determinar la nulidad de la escritura pública, ya que el fin ilícito debe resolverse en el proceso penal instaurado y aún no sentenciado. Fíjense que esta sentencia casatoria, Tacna 2248-99, me está diciendo que no puedo pronunciarme en la vía civil sobre este supuesto de nulidad por fin ilícito, porque tengo un proceso penal que aún está pendiente de llegar a su fin, ¿no? Este criterio se ha superado y ahora tenemos un criterio que es distinto. Esta casación 4251-2017 Ayacucho, por ejemplo, dice algo diferente, ¿no? Dice, no basta acreditar la existencia de una condena por delito de estelionato para acreditar la nulidad del acto jurídico con el que se materializó el delito. Es decir, en virtud de esa sentencia, amigos, lo que se hace el juez civil, y creo que con absoluta razón, es diferenciar los fueros y decir, oye, para yo declarar la ilicitud de un acto y declararlo por ende nulo, no necesariamente tengo que valerme de la existencia de un proceso penal, porque ambos tipos de procesos tienen finalidades, persiguen objetivos distintos. En el fuero civil estamos hablando de una situación en la que yo quiero lograr que el acto sea nulo, quiero declararlo, y para eso va a ser, digamos, elemental el acervo probatorio que las partes me puedan dar. Es cierto que dentro de todo el acervo probatorio puede existir piezas que sean obtenidas de un proceso penal, pero eso no va a ser determinante. ¿De acuerdo? Porque se cree en algunos casos, y esto yo lo he conversado con algunos, incluso amigos jueces, y me dicen, cuando me presentan medios probatorios de la existencia de un delito en investigación en el foro penal, algunos jueces dicen, para mí eso es suficiente y es como que un medio probatorio idóneo para probar la ilicitud. Pero otros amigos jueces me dicen, no, para mí no es suficiente porque no hay condena aún. Y ahí la pregunta que surge es, ¿la condena de qué? ¿En primera instancia? ¿En segunda instancia? ¿Qué tipo de condena? ¿Qué tendría que decir la condena? Entonces yo creo que, repito, independientemente de la valía que pueda dar al caso concreto el aporte de medios probatorios que se obtengan de una investigación penal, de un proceso penal, el juez civil tiene absolutamente clara y digamos, la potestad evidente para poder declarar una ilicitud, una nulidad por fin ilícito, independientemente de no mirarlas en el fuero penal, ¿de acuerdo? Son procesos completamente distintos. Y acá, por ejemplo, acá te dice, oye, no basta acreditar la existencia de una condena, es decir, estamos ante un supuesto de nulidad, ya existe condena, fíjense, ya existe una condena por delito de estelionato, pero eso no es suficiente para declarar una nulidad. Entonces, en esta casación ya, digamos, se pone de alguna manera, se zanja la discusión y dice, es cierto que puede ayudar, pero no es, digamos, determinante, no es que solamente con la existencia de esa prueba yo pueda declarar la nulidad de un acto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ausencia de la formalidad prescrita bajo sanción de nulidad, ¿no? Esta está referida al supuesto de que un negocio jurídico solemne no concurra a la forma dispuesta bajo sanción de nulidad. Amigos, para mí este tema creo que es bastante claro, ¿no? Si es que la norma te exige alguna formalidad bajo sanción de nulidad y no se cumple con esa forma, el acto es nulo, por ausencia de la formalidad prescrita bajo sanción de nulidad. Es más, algo que sí es debatible, pero yo ya tengo una posición al respecto, es si es que las propias partes del negocio pueden, en autonomía privada, pactar en su contrato una forma solemne. Yo creo que sí, Entonces, si es que esa formalidad no se cumple y existe conflicto, existe controversia, y por ejemplo, entramos a un escenario de resolución de ese acto, el juez, bajo el artículo 220, al leer el contrato y darse cuenta de que existe una forma impuesta, una forma solemne impuesta por las propias partes para ese acto concreto, y se da cuenta de que nunca se llegó a cumplir la forma, puede declarar la nulidad de oficio, porque es manifiesta. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener ahí ese segundo tema, sí, digamos, ya mapeado, ya identificado, porque las partes pueden hacer esto.
¿De acuerdo? En la fase previa, es decir, cuando la ley exige alguna formalidad bajo sanción de nulidad, digamos, no hay mucho que decir, porque ahí es supuesto de hecho y consecuencia. Si es que no cumples con la formalidad que la ley te exige, la consecuencia será la nulidad. No hay nada que decir ahí. Pero existirán otros casos en donde las propias partes se ponen formalidades solemnes y que en muchos casos no las cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, digamos, hay que analizar en detalle qué tipo de formalidad es solemne tiene que ser en todos los casos para entrar a un supuesto de nulidad. Otro escenario cuando la ley lo declara nulo, ¿no? Acá hablamos pues de una serie de artículos que pasan por todo el Código Civil, ¿no? En temas de matrimonio, partición, con preterición de algún heredero, compraventa, digamos, cuando el precio se deja al arbitrio de una de las partes, en renta vitalicia, etcétera. Entonces acá ya tenemos simplemente que cotejar lo que la norma establece, llevarlo al caso concreto y verificar que el supuesto se cumpla para llegar a una nulidad. ¿Ok? En el caso del artículo 5º del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa, ¿no? Por ejemplo, yo debatía con algunos amigos profesores, si es que los contratos celebrados por menores de edad, concretamente por menores de 16 años, son contratos válidos o no. Recuerden que teníamos el artículo 1358 del Código Civil que señalaba que todos los actos celebrados por menores con discernimiento que sirvan para satisfacer las necesidades ordinarias de su vida son contratos plenamente válidos. ¿De acuerdo? Pero ahora eso no es así, porque ese artículo se ha modificado por el Decreto Legislativo 1358. Y al modificarse, ya no tenemos norma que salve de la nulidad los millones de contratos que celebran personas menores de 16 años. Y hay alguien con mucha inteligencia me decía, pero Joel, un momento, el supuesto de nulidad de agente capaz del inciso 2 del 219 ya se ha derogado también. ¿Cuál va a ser la causal de nulidad? Me decía. Y ahí yo le decía, bueno, la causal de nulidad va a ser una nulidad residual por contravenir el artículo 5º del título preliminar, por algo muy sencillo. El acto jurídico exige un agente con plena capacidad de ejercicio, ¿de acuerdo? Ese es el artículo 140, va a ser mi norma de orden público. Si eso es así, y tengo un acto que ha sido celebrado por una persona que no tiene plena capacidad de ejercicio, entonces el acto es nulo. Ese sería, digamos, el razonamiento que yo he planteado para llegar a esa nulidad, ¿no? Ya no tenemos el 1358 en su texto original, hay que recordar eso. Pero independientemente de que se ha derogado el inciso 2 del 219, tenemos este artículo que me va a permitir impugnar, me va a permitir cuestionar la validez de un acto y señalar que es nulo, porque va en contra de una norma de orden público. El 140, desde mi punto de vista, es una norma de orden público, es una norma imperativa que te exige requisitos para el acto. Si no los cumples, será un acto nulo, porque se va en contra de esta norma. ¿Ok? Aquí sobre la nulidad manifiesta, el 9º pleno casatorio ya ha desarrollado en detalle los alcances de esta figura. Digamos, no hay mucho que decir, solamente recordarles esa regla del 9º pleno casatorio que hace referencia a que cuando el juez se da cuenta de la posibilidad de existencia de una nulidad porque es manifiesta, lo que tiene que hacer es abrir un pequeño contradictorio y darle a las partes la posibilidad de que manifiesten lo conveniente a su derecho. Me parece que esa es la regla más importante del 9º pleno casatorio, porque esa regla antes no se tenía. Antes, ¿qué ocurría? Habían algunos jueces que declaraban de plano la nulidad en la sentencia sin dar oportunidad a las partes para que se pronuncien sobre lo que tenían que pronunciarse. Pero existían otros jueces que simplemente no hacían absolutamente nada y dejaban que el asunto pase, ¿no? Con el pleno casatorio de este tema, ya la regla es que se abre un contradictorio, se respeta el derecho de defensa, se respeta el debido proceso, y el juez con toda esa información ya va a poder llegar a una conclusión en la sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, esa para mí es, digamos, la pincelada, el aporte más importante de este 9º pleno casatorio. Ahora, también hay un problema en relación a la prescripción, ¿no? Porque hay, digamos, circunstancias en las que el plazo para contabilizar la prescripción ante la acción de nulidad surge, digamos, tiene en posiciones encontradas, ¿no? La prescripción de la acción de nulidad no es aceptada por un sector doctrinario para quienes la prescripción de la acción de la nulidad no significa que el acto nulo se convalide por el transcurso del tiempo, ¿no? Esto ha sido ratificado por una casación del 2018 ICA, donde se aseguró que el hecho de que se haya declarado prescrita la acción de nulidad no le otorga validez al acto jurídico, ¿no?
Ahora, las dificultades del inicio del cómputo también son evidentes. Es claro que si partimos por entender que el acto nulo lo es desde el inicio y que toda sentencia al respecto sería meramente declarativa, el plazo prescriptorio debería empezar a computarse desde la fecha misma de la celebración del negocio. Entonces, acá hay que diferenciar, estimados amigos, dos supuestos. Un supuesto será aquel en el que las propias partes o alguna de ellas va a solicitar la nulidad del acto que ha celebrado. ¿De acuerdo? En ese caso, el plazo prescriptorio se va a computar desde la fecha en la que se ha celebrado el acto jurídico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tuvo conocimiento desde eso, desde ese momento, o ya tuvo conocimiento de la existencia del acto nulo, ¿no? El artículo 1993 señala que la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores, ¿no? Es una aclaración también básica para entender esto. Pero distinto será el escenario, amigos, en donde quien quiera solicitar la nulidad no sea alguna de las partes del negocio, sino sea un tercero. Y en ese supuesto, la regla va a ser distinta, fíjense. Comienza a correr con prescindencia de si el pretensor tenga o no conocimiento sobre la posibilidad de ejercitar la acción por el carácter objetivo de la prescripción, ya que el efecto que se impone como consecuencia del transcurso del tiempo deriva de la ley y en las consideraciones que sirven de fundamento de la prescripción. Por consiguiente, no resulta atendible lo alegado por el recurrente en el sentido de que el término inicial del plazo prescriptorio está constituido por la fecha en que la compra-venta cuestionada se inscribió en registros públicos, puesto que de acuerdo al principio consagrado en el 1993 del Código Civil, el plazo debe correr independientemente que el interesado tenga o no conocimiento de la posibilidad de ejercer la acción, es decir, resulta irrelevante que haya tomado o no conocimiento del acto impugnado a través de la publicidad que le otorga registros públicos. Acá lo que se quería es que una de las partes del negocio quería que se compute el plazo prescriptorio, no desde que el acto se celebró, sino desde que el acto se inscribió. ¿De acuerdo? Entonces, ahí existía un lapso ahí de tiempo, digamos, de diferencia entre un acto y otro, y esos meses le daba a una de las partes de este proceso la posibilidad de no caer en prescripción. Pero acá la Corte Suprema dice, oye, eso es irrelevante. El plazo se computa desde, como has sido parte del negocio, desde el día en que se celebró el acto. Pero acá surge la otra pregunta. Si un tercero, que no ha sido el que ha celebrado el acto, pretende la nulidad del contrato, ¿desde cuándo comienza el cómputo del plazo de prescripción? ¿Desde que tomó conocimiento del acto o desde la fecha de inscripción en registros públicos? ¿No? Y aquí hay que diferenciar, este es un caso muy interesante, por ejemplo, demanda a un grupo de personas, interpone una demanda de nulidad y de los asientos pues argumentan en quienes suscribieron dichos actos contravinieron las disposiciones del 140. La contestación dice, una de las codemandadas formuló excepción de prescripción extintiva. Afirmó que el plazo previsto en el inciso 1 del 2001 se cumplió. En primera instancia, ¿qué dicen? Infundada la excepción de prescripción. Conforme a regulado el 1993, la prescripción comienza desde el día en que puede ejercitarse la acción, es decir, desde el día en que se celebró el acto. En ese sentido, tratándose en el caso concreto de un tercero ajeno al acto que se pretende anular, el juez refirió que el plazo prescriptorio comenzó a correr desde el día en que la parte demandante tomó conocimiento de la existencia del contrato. Segunda instancia y Corte Suprema, ¿qué dicen? Voy directamente a la Corte Suprema. Fundada la excepción, miren, contrariamente a lo que dicen en primera instancia, en Suprema dicen, fundada la excepción de prescripción. El argumento empleado fue el siguiente. El 2012 del Código Civil contiene una presunción en la que al tener la categoría iure de iure, es decir, no admite prueba en contrario, no se admite alegar desconocimiento del contenido de lo que aparece en el registro. En consecuencia, la Corte verificó que a la fecha de la interposición de la demanda ya habían transcurrido más de 10 años desde que ocurrió la inscripción registral del contrato que se pretende nulificar. Es decir, en este caso, al ser un tercero quien demanda, lo que hizo la Corte es, yo voy a establecer como fecha para el inicio del cómputo del plazo prescriptorio, no la fecha en que se tomó el acuerdo, sino la fecha en la que se inscribió en el registro. Porque desde que se inscribió en el registro, tengo el 2012 que dice, todos conocen el contenido del registro. Entonces la acción, en este caso, ya, digamos, se encontraba prescrita. Otro aspecto para mí fundamental, estimados amigos, es la legitimidad para demandar la nulidad, ¿no? La nulidad puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Esa frase, tengan interés, se aterriza en el artículo 6º, que es el interés para obrar. Para ejercitar o contestar una acción, es necesario tener legítimo interés económico-moral. Aquí hay que diferenciar, estimados amigos, dos supuestos. Un supuesto va a ser aquel en el que la propia parte del acto quiere demandar la nulidad. Ningún problema ahí, porque claramente existe un interés, porque ha manifestado voluntad para que ese acto nulo se lleve adelante. Pero el problema va a estar en el supuesto del que terceros ajenos
al negocio quieran solicitar la nulidad. Y acá lo que se tiene que probar es el interés económico o moral de ese tercero para poder solicitar la nulidad. Y eso evidentemente se tendrá que desarrollar en cada caso concreto, porque estamos hablando, perdón, estamos hablando de un supuesto en el que la persona que quiere la nulidad no ha participado en el acto. Por ende tendrá que probar cuál es ese interés económico, cuál es ese interés moral que le facilita, le faculta para que pueda demandar, ¿ok? La nulidad de un acto jurídico puede solicitarla a cualquier persona que tenga interés o que se vea seriamente afectada con dicho acto, ¿no? Cuando el juez examina, fíjense este detalle, segundo párrafo, cuando el juez examina si el demandante tiene o no legitimidad para obrar, es decir, ese interés, debe verificar si existe esa relación formal de correspondencia, o en la otra acepción, si es la persona habilitada para formular la pretensión, si la demandante tiene o no calidad de heredera forzosa, si tal calidad es requisito indispensable para interponer una demanda de nulidad, si la donación del inmueble afecta o no el tercio de libre disponibilidad, ahí estaríamos hablando de un interés, por ejemplo, económico, ¿no? Si va a afectar mi tercio de libre disponibilidad, puedo demandar, ¿no? O si le correspondía dilucidar la presente causa en una vía distinta a la de la nulidad, etc. ¿Ok? Entonces, atendiendo al caso concreto, esos conceptos de interés económico o moral se van a tener que probar y el juez va a tener que valorarlos para dar un fallo. ¿Ok? No existe un solo criterio en relación a la legitimidad porque se advierte contradicción en la jurisprudencia. Se debe desarrollar el contenido económico y moral en cada caso concreto, que es lo que justamente acababa de señalar. Y digamos, ya para cerrar mi intervención de hoy, este es el tema, digamos, que hasta ahora no es resuelto, ¿no? Yo decía al inicio de mi intervención, esta es la norma, pues, madre de la que se emanan, de la que surgen todos los problemas, ¿no? Ineficacia versus nulidad, ¿no? Teóricamente yo creo que estamos ante un supuesto de ineficacia, pero yo creo que en la práctica el escenario de la nulidad nos va a llevar a una situación, digamos, que va a tutelar intereses de manera mucho más concreta. Yo me atrevería a decir que si vamos a optar por la nulidad en ese ámbito estrictamente práctico, podríamos señalar que el 315 es una norma de orden público, ¿no? Y al ser norma de orden público, cualquier contravención a lo que diga esta norma podría caer en un supuesto de nulidad residual en los términos del artículo 5 del título preliminar del Código Civil, ¿no? Fíjense esta casación del 2015. La disposición de bienes sociales si la intervención de uno de los cónyuges es un supuesto de ineficacia y no de nulidad de acto jurídico, ello en virtud de que posee los elementos esenciales y presupuestos de validez, pero que no llega a producir sus efectos. Esta es la tesis de la ineficacia, por ejemplo. Pero acá tengo otra casación, 2015. Se advierte que la norma contenida en la parte inicial del 315 es una norma de orden público, no solo porque prohíbe los actos de disposición de los bienes por uno solo de los cónyuges, de lo cual se puede derivar su carácter imperativo, sino también porque está orientada a la protección del patrimonio familiar y por ende del matrimonio y de la familia. De tal modo que si el acto contraviene dicha norma, se incurre en causal absoluta de nulidad prevista en el inciso 8 del 219, por ser contrario al orden público o a las leyes. 315 es una ley que interesa al orden público, y según o a la luz del artículo 5 del título preliminar. Yo creo que este es, digamos, el escenario que, sin dejar de ser cuestionable naturalmente, se acerca mucho más a la esencia de optar por la sanción de la nulidad de este tipo de actos en donde se dispone de los bienes de la sociedad conyugal por uno solo de los cónyuges. Además, la nulidad me va a dar también, digamos, un amplio margen de acción, ¿no? Si es que opto, por eso decía, los efectos prácticos son mucho más claros, porque este acto de disposición de los bienes de la sociedad por uno solo de los cónyuges va a poder ser atacado, se va a poder pedir la nulidad de no solamente por la cónyuge perjudicada, sino también por cualquier tercero interesado que tenga esa legitimidad moral o económica para demandar. 1. Y 2, el plazo de 10 años de prescripción también ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo para que nosotros podamos optar por esta salida. Este es el último tema. Fíjense esta casación que la encontré y me pareció interesante. En cuanto a la aplicación del 220 del Código Civil, es decir, nulidad de oficio cuando sea manifiesta, debe tenerse en cuenta que si bien el matrimonio comparte todos los elementos del acto jurídico, no es lo mismo analizar y o declarar la nulidad de un acto jurídico ordinario que la del matrimonio, pues el punto de referencia gira en torno al interés social y no únicamente intereses privados, por lo cual dicha norma no tiene incidencia en la decisión que se cuestiona. Yo creo que esta casación está equivocada,
Porque aún así estemos en el ámbito del derecho de familia, yo sí considero que la nulidad puede ser declarada de oficio, ¿de acuerdo? Porque además el propio concepto de nulidad es digamos, es una figura que interesa o sea, importa el interés social. Por eso ahí hace, creo que mal la Corte Suprema al señalar que solamente para los casos de intereses privados. O sea, no estamos hablando del acto en sí, estamos hablando de la figura de la nulidad como tal, que interesa socialmente a todos nosotros. Por ende, yo creo que el 220 también se podría aplicar a los supuestos o a los casos de derecho de familia, donde el juez puede identificar un acto que es manifiestamente nulo y pueda aplicar esta norma. Bien, estimados amigos, esas han sido algunas ideas bastante concretas, bastante prácticas sobre la figura y la nulidad. En mi estudio de abogados nosotros hemos compilado tenemos un proyecto que se llama Cuadernos de Jurisprudencia Peruana, y el volumen 2 que hemos sacado es un texto de más de 500 páginas, donde hemos podido recopilar más de 50 casaciones sobre nulidad de acto jurídico. Está colgada en mis redes sociales, así que pueden descargarla, es completamente gratuita. Y la valía de ese documento es que nosotros hemos tratado de identificar supuestos súper interesantes, muchos de los cuales he explicado en esta exposición, pero van a haber otros escenarios, otros supuestos más. Y a mí me da un tremendo gusto que este tipo de eventos se estén desarrollando, porque me parece que sí es importante trabajar en la unificación de nuestra jurisprudencia, y creo que es importante también manejar, ¿no?, estas sentencias casatorias que se emiten por la Corte Suprema, porque me parece que en muchos casos da una luz interesante. Como toda obra humana, pues tiene algunos errores naturalmente que pueden ser criticables, con mucho respeto siempre por nuestros jueces, pero creo que es importante ya entrar a ese camino de uniformidad de los criterios, ¿no? Como les digo, ese material lo pueden ustedes descargar, lo tengo en mi Instagram, en mi Facebook y también en la página de mi estudio, así que pueden ustedes ahí ver en carne viva cómo se aplica distintas causales de nulidad a casos concretos, por lo demás muy interesantes. Así que les agradezco nuevamente, le agradezco a la comisión por la invitación que me han hecho. Yo espero realmente poder compartir con ustedes ya más adelante, de repente de manera presencial. Hay que cuidarnos ahora todos. Y nada, atento a las preguntas, si es que hay alguna. Yo debo estar en otra transmisión en breve, así que sí les pediría que si es que hay alguna pregunta, con el mayor gusto, pero muy concreta, por favor. Muchas gracias nuevamente y a sus órdenes siempre para doctor Pajuelo, para la comisión y para la Corte en general. Muchas gracias. Se consulta con el público asistente si tienen alguna pregunta para poder hacerla llegar a nuestro expositor. A ver, permíteme. Bien, nos comenta el doctor. ¿Pregunta? No. Moreno. Sí, adelante, doctor. Ahí, ok. Gracias. Buenas tardes, ante todo, doctor Chipana. ¿Cuál sería la diferencia entre la nulidad de acto jurídico por fin ilícito y la nulidad de acto jurídico por nulidad eventual? ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Porque existe mucha confusión al momento de calificar la demanda en esos temas. Gracias. Sí, es cierto. Lo que ocurre es que la nulidad por fin ilícito sería, digamos, la nulidad en general, ¿no? Y la nulidad por residual, si se quiere, sería más específica. Pero lo que ocurre es que en primera línea se tendría que aplicar la nulidad por fin ilícito, ¿no? Porque la causal es clara en ese sentido. Además, la figura del artículo 5º del título preliminar del Código Civil, como la doctrina lo ha reconocido, es un supuesto de nulidad residual. Es decir, cuando ya no tienes alternativa, cuando ya no tienes una causal clara, podrías recién reconducirlo y llevarlo a ese supuesto de nulidad residual, que es última ratio, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia principal radica en eso. Ahora, ¿qué es lo que yo plantearía? Yo plantearía una nulidad por fin ilícito. Yo siempre he tratado de reconducirlo por ese escenario, ¿no? Pero es claro que existe confusión, yo la he visto en muchos casos, pero no debemos olvidar el carácter residual. Yo creo que ahí fundamentalmente está la distinción. Gracias. Si hay alguna otra pregunta, con el mayor gusto.
Buenas tardes, doctor Chipana. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, Sí, le escucho. la pregunta, Madeleine, ¿cierto? sí, la pregunta concreta, doctor, es sobre la diferencia que hubiera entre la nulidad de actos jurídicos, la ineficacia y qué artículo se aplica para cada uno de ellos. A ver, el tema de la ineficacia no ha sido muy desarrollado en, digamos, por lo menos en algunas, en las sentencias de la Corte Suprema no han sido muy desarrollados. La diferencia fundamental radica en los efectos que produce, ¿no? Cuando estamos hablando de la ineficacia, simplemente estamos hablando de un escenario en el que no se han producido los efectos, pero cuando estamos hablando de la nulidad, entramos al terreno en donde existe una ausencia de algún requisito de validez que el ordenamiento jurídico establece. Entonces, ahí estamos entrando a hablar, normativamente incluso tenemos causales de nulidad bastante claras, y en el supuesto de la ineficacia tendríamos que entrar a cada caso concreto para llegar a la conclusión de que se trata de un acto ineficaz, ¿no? El típico supuesto de ineficacia está pues en los temas o en la figura de la representación, 161 del Código Civil, ¿no? Cuando existe un exceso en los poderes de representación que tiene el sujeto, o cuando simplemente la persona actúa diciendo que es representante pero no lo es. Entonces el 161 sanciona con una ineficacia este tipo de escenarios, ¿no? Si hay otra pregunta, por favor. Doctor, buenas tardes. Le saluda Sí. Liz Roca. ¿Cómo está, Liz? Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Doctor, respecto a la nulidad del acto jurídico que mencionó sobre la compra de un bien ajeno, en ese sentido, ¿cómo se ampara a ese tercero, no? O sea, ¿cómo se podría, qué derecho tendría ese tercero ante esa compra del bien ajeno? Cuando dices tercero, ¿a quién te refieres? Usted mencionó sobre el acto jurídico sobre hay una venta, una compra que realiza del vendedor que ya no es propietario, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, o sea, a ver, repito la distinción que hice. La compra-venta de bien ajeno en nuestro Código Civil está regulada y está permitida, pero cuando los sujetos saben, los sujetos que celebran el contrato de compra-venta de bien ajeno, saben que el bien es ajeno. Eso está permitido, es válido. Pero cuando uno de los agentes no tiene conocimiento de que el bien es ajeno, si no se le engaña, ahí estamos entrando, según estas sentencias de la Corte Suprema, a un supuesto de imposibilidad jurídica del acto jurídico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí no tenemos, digamos, no tenemos ahí posibilidad de darle validez a ese acto porque no se encuadra dentro de lo que la norma nos da. Además, no olviden ustedes, 1537 y siguientes del Código Civil, se regula también la compra-venta de bien ajeno, ¿no? Pero por ejemplo, hay algunos errores ahí conceptuales que por tema del tiempo no voy a explicarlos, pero sí tenemos una regulación sobre esa figura. Ya. Muchas gracias, doctor. Sí, Me quedó más gracias. claro. Muchas gracias. Doctor Chipana, una pregunta. En la Sí. casuística suele pasar lo siguiente. Una persona propietaria de un inmueble le vende al comprador número uno un inmueble, un comprador número uno. Y por alguna razón u otra, el mismo inmueble, este mismo vendedor lo transfiere al comprador 2. Este comprador 2 llega a inscribir el bien y es el primer comprador el que demanda la nulidad de acto jurídico. Entonces, a veces suelen invocar en este supuesto el tema del objeto jurídicamente imposible y dicen, ¿cómo no era posible que venda jurídicamente un bien que ya no era propiedad del vendedor? A veces invocan el tema del fin ilícito, porque transfirió un bien que era ajeno. O a veces invocan el tema de falta de manifestación de voluntad, o a veces también invocan el orden público. La pregunta es, un mismo supuesto, este ejemplo, este supuesto, ¿un mismo supuesto puede encajar simultáneamente en varias causales o debe solamente adecuarse a una sola y excluye por especialidad, no sé, a las demás? A ver, me parece que, doctor Pajuelo, que su ejemplo va a la compra-venta de bien ajeno, ¿cierto? Cuando una de las partes no conoce que el bien ya es ajeno, ¿cierto? Sí. Ok. Yo pienso que en ese caso estamos en un supuesto de imposibilidad jurídica para que la venta se señale, pero también me queda claro que las personas que demandan pueden argumentar otras causales. Y en ese sentido, no debemos olvidar que el juez conoce el derecho. Entonces, si bien es cierto
se puede invocar una causal distinta. Digamos, he visto casaciones en donde se ha reconducido y se ha llevado para la causal de objeto jurídicamente imposible. ¿De acuerdo? Ahora, teóricamente, y esto también lo ha señalado la Corte Suprema, calza, pues, no solamente en el supuesto de imposibilidad de, digamos, jurídica del bien, sino también, pues, la ha mencionado en algunos casos esos supuestos de vulneración contra normas del orden público, etcétera, ¿no? Pero me parece que la respuesta debería ser en ese caso, en el supuesto concreto, de que estamos ante un bien jurídicamente imposible, ¿no? Además, la Corte Suprema ya ha desarrollado este tema, hay muchas casaciones ya sobre esto, creo que son las más que optan por esa solución, pero ahí el tema está también en el acervo probatorio de las partes, porque es esencial que se pruebe que uno de los agentes del acto nulo desconocía que este acto era nulo. Si esa venta se celebra, por ejemplo, y ya se inscribió en el registro, antes ya no puedes hablar, pues, ahí de un desconocimiento, por la presunción de que todos conocen el contenido del registro. Entonces habrá caído ahí la solicitud de nulidad. Gracias, doctor. Creo que ya no hay... Doctor Pajuelo, no sé si me permite un par de preguntas, expositor. Doctor, con mucho gusto. Gracias, doctor Chipana. Quería pedirle su aclaración. Usted ha mencionado de que el objeto, cuando no es conforme a ley, puede declararse la nulidad del acto jurídico. ¿Es el objeto, doctor, o es la prestación a cargo de las partes? No me queda muy claro esto de objeto, porque lo que es nulo es la prestación, sea del acreedor o del deudor, son las que no son conforme a ley, no el objeto, es la prestación que puede ser físicamente imposible, jurídicamente imposible, entonces no es el objeto, creo. Y lo otro, la otra pregunta que quería, perdón, a ver, lo desearía escuchar, maestro. Sí, claro que sí. A ver, el Código Civil, en acto jurídico, nos hace referencia al objeto. Por eso es que lo trato como objeto. Pero entiendo lo que usted me dice, porque claramente cuando estamos hablando de obligaciones, por ejemplo, ahí hablamos de prestaciones, y las prestaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. Entonces yo creo que ahí, digamos, yo lo trato como objeto atendiendo a la regulación que tiene nuestro código, pero sí existe dogmática que menciona lo que usted con mucha razón menciona, doctor Hurtado, que se debería entender en ese sentido, pues, ¿no? Gracias, doctor. El otro tema que quería que me aclare es que nosotros en sede penal tenemos la posibilidad dentro de la reparación civil, ¿no? No solamente pedir la nulidad, la reparación civil que corresponda en un ilícito penal cometido, sino también pedir la declaratoria de nulidad de los actos jurídicos de transferencia de bienes que fueron adquiridos con infracción de la ley penal. En consecuencia, mi pregunta concreta es, ¿debe demandarse la nulidad del acto jurídico basado en el artículo 219 del Código Civil o deberíamos invocar la nulidad virtual que usted ha indicado del artículo 5 del título preliminar del Código Civil? Y en todo caso, ¿cuál sería la diferencia? Si es nulidad o si es ineficacia, en el artículo 5, el efecto siempre va a ser el mismo. ¿O cuál es el aspecto práctico que tiene una u otra institución? Gracias esa es una gran pregunta. Yo me iría, doctor, por el 219, porque si ya estamos en sede penal y se ha probado la existencia de un ilícito, ya el acervo probatorio para probar el fin ilícito que está en el 219 como supuesto de nulidad, ya va a ser, pues, evidente. Como decía, si lo vamos a jalar al artículo 5 del título preliminar, ese es un artículo que no es, pues, un supuesto de nulidad de primera línea. Y nosotros recordemos que la figura de la nulidad siempre va a estar a la luz del principio de legalidad. Es decir, si no tenemos la causal clara identificada, no podemos entrar a nulidad. Tenemos que tener la causal evidente, ya marcada en el caso. El artículo 5 es el cajón desastre, si se quiere, ¿no? Ya es la última razón, la última posibilidad que yo podría intentar para lograr una nulidad. Pero en el caso que usted menciona, yo me voy a ir directamente por un fin ilícito. Si es que además ya tengo sentencia condenatoria en el foro penal, ¿qué más, pues, prueba de una bala de plata, si se quiere? No es la bala que va a matar el acto. Pues yo me iría por ese escenario, sin ninguna duda.
Ya, ya. Muy amable, doctor, por la aclaración. No, por favor, gracias a usted. Bien, creo que ya no tenemos preguntas, estimada Yasmín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por la atención. Y bueno, yo a sus órdenes siempre que sea convocado para este tipo de eventos. Doctor Pajuelo, le reitero mi agradecimiento también, por favor, y a todos ustedes por la asistencia. Doctor Chipana, muchas gracias a usted más bien por su tiempo. Sabemos que la agenda está recargada. Con más razón, le agradecemos doblemente el esfuerzo y el tiempo y sobre todo la información que hoy día nos ha brindado. Un placer. A todos los concurrentes también las gracias y mañana los convocamos. Tenemos nuestra segunda fecha. Mañana expone el doctor Alan Pasco Arauco el tema derechos reales y fraude inmobiliario. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Qué amable. Muchas gracias. Se comunica que también el personal podrá ir abandonando esta sala de chat y nuevamente expresamos nuestro agradecimiento. Tenemos también la participación del doctor Cristian Hernández Alarcón, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Adelante, doctor. Bien, solamente para animarlos y agradecerle al doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas por la organización tan importante, los temas que van a ser abordados y animarlos a todos a ponernos a capacitarnos, porque solamente capacitándonos podemos servir mejor a las personas a las cuales atendemos en la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Estemos mañana atentos al desarrollo de las actividades. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Muy bien, conforme a lo mencionado por el presidente de la Comisión Distrital de Capacitación, el día de mañana nos estaremos dando cita a las 5 en punto para poder desarrollar la segunda sesión de este diplomado tratando el tema de derechos reales y fraude inmobiliario. En esta sesión nos estará acompañando el doctor Alan Pasco Arauco, especialista en Derecho Civil. Así que nuevamente les reiteramos la invitación y el día jueves también seguiremos con nuestras sesiones del diplomado de especialización en Derecho y Jurisprudencia Civil, contando con la participación del doctor José Leiva Saavedra, abordando la tercera sesión sobre negociación y renegociación contractual. Tema tan importante, sobre todo en estos temas que han conllevado por el desarrollo de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Se recuerda que los registros de salida para el personal de la Corte son habilitados a través de los links. Y el día de mañana los esperamos puntuales. Muchísimas gracias. Buenas noches.